Bien, jóvenes, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a continuar con las clases de Física 2 y siguiendo con el programa de la materia, vamos a ingresar ya a un capítulo 6, donde vamos a titular Potencial eléctrico y condensadores. Estamos en la parte de electrostática. Recuerden que la clase pasada más nos hemos referido a la ley de Coulomb y también al campo eléctrico, ¿no? Este capítulo también tiene alguna relación con algunos conceptos de la clase pasada, especialmente del campo eléctrico, ¿no es cierto? A ver, empezamos. Decimos en un campo eléctrico uniforme. Vamos a asumir de que esta es una vasita, ¿no es cierto?, la cual al ser flotada se ha cargado con carga positiva precisamente. Al ser cargado de esta manera, ¿no es cierto?, el campo eléctrico que va a producir es obviamente de esta forma, por el campo eléctrico, ¿no es cierto? Y vamos a colocar una carga en este punto, llamamos carga Q, ¿no? Y esta carga se lo quiere trasladar desde el punto A hasta el punto B. Además, la distancia entre estos dos puntos, entre A y B, vamos a tomar en cuenta, es L, ¿no? Pero ahora, fíjense, al estar esta carga en este punto, dentro de un campo eléctrico, también en este punto se produce un potencial eléctrico, el cual estamos definiendo con B sub A. Ahora, si esta carguita lo trasladamos desde este punto hasta acá, también el campo eléctrico, el potencial eléctrico más bien en este punto va a ser, en este caso, B sub B, ¿no es cierto? Este es el potencial eléctrico en el punto A, B de A. ¿De acuerdo? Ahora bien, vamos a tomar en cuenta de que acá existe una fuerza, ¿no es cierto? Una fuerza que trata de, o más bien, que traslada esta carga desde este punto A hasta este punto B. Entonces, tomando en cuenta en función de potenciales, podemos definir esta formulita de que el potencial eléctrico en A menos el potencial eléctrico en B va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al trabajo realizado dividido entre la carga. Este trabajo realizado obviamente es el trabajo que se hace, ¿no es cierto? Y repito, al trasladar esta carga desde el punto A hasta el punto B, ¿verdad? Ahora, si esta diferencia de potenciales es igual a trabajo sobre carga, ahora si nos referimos a unidades, la unidad del trabajo es el joule, generalmente se mide en joules, y la carga se mide en coulombs. De acá la relación de joule sobre coulomb es el voltio, ¿no es cierto? O sea que voltio viene de las relaciones de joule sobre el coulomb, ¿no? Ahora bien, por otro lado, entonces decimos, si esta diferencia estamos haciendo notar de esta forma, también fíjense, se hace notar, en vez de escribir cada vez diferencial de A, diferencial de potencial eléctrico A menos el de B, ¿no es cierto? También se hace notar directamente con potencial eléctrico, en este caso AB, ¿no? Con sus índices. Y es igual al trabajo dividido entre la carga, ¿verdad? O también, fíjense, otra forma de expresar este potencial eléctrico entre los puntos A y B se define como el campo eléctrico multiplicado en este caso por la distancia, o sea, en este caso E por L, ¿verdad? Ahora bien, por otro lado, el potencial eléctrico por una carga puntual, en este caso se define, en este caso el potencial eléctrico con la letra B, es igual a la constante K, la carga que produce el potencial eléctrico dividido entre la distancia, hasta el punto donde se quiere saber el potencial eléctrico. Esta relación, en este caso, es un escalar, no es un vector, ¿no es cierto? La clase pasada habíamos analizado de que este campo eléctrico precisamente es un vector, ¿no? Pero el potencial eléctrico no es un vector por si acaso, ¿de acuerdo? Bien, ahora si está definido de esta manera el potencial eléctrico, ¿no es cierto?, debido a una carga puntual. A ver, verifiquemos sus unidades. ¿Qué pasa con las unidades? Esta K es la constante eléctrica, ustedes recuerdan, es el 9 por 10 elevado a la 9, y sus unidades son Newton por metro sobre Coulomb al cuadrado, ¿verdad?
La carga se mide en coulombs, la distancia R se mide en metros. En haciendo simplificaciones notamos que metro con un metro del numerador se simplifica y newton por metro es joule, ¿verdad? También acá notamos de que coulomb del numerador con un coulomb del denominador se simplifica y nos queda simplemente coulomb en el denominador. Y otra vez acá la relación de joule sobre coulomb es el voltio, ¿no? O sea, similar al que obtuvimos en esta primera definición, ¿verdad? Acá tenemos joule sobre coulomb, voltio. Acá también en esta definición teníamos joule sobre coulomb, es el mismo voltio. ¿De acuerdo? Bien, para aclarar estos conceptos vamos a analizar el siguiente ejemplo, donde indicamos hallar el potencial eléctrico en el punto O, ¿no? Es decir, vamos a tomar acá una figura circular, ¿no es cierto?, de radio, indicamos en este caso R, ¿verdad? Ahora vamos a ubicar las siguientes cargas. En este punto colocamos una carga 1 positiva. Acá en este punto colocamos una carga 2 negativa. Y también en este otro punto colocamos una carga 3 positiva, ¿no es cierto? Además, vamos a hacer notar de que el radio de esta circunferencia, en este caso es radio R, ¿verdad? Ahora, entendamos bien la pregunta. Nos indica hallar el potencial eléctrico en el punto O, obviamente debido a las 3 cargas. ¿Cómo calculamos el potencial eléctrico precisamente hasta este punto O? Debido a esta carga, debido a esta carga y debido a esta carga. Pero antes de hacer la solución, los datos que tenemos es de que la carga 1 es de 4 nanocoulombs. Esta N minúscula es el nano, ¿no es cierto? Equivalente a 10 a la menos 9, ¿verdad? ¿Sí? La carga 2, esta carga de acá, es 2 nanocoulombs, es negativo, ¿no es cierto?, por el signo que tiene. Y la carga 3, estamos tomando en cuenta, es 1 nanocoulomb. Ahora, esta distancia R, el radio de esta circunferencia, estamos haciendo notar de que es 10 centímetros, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo calculamos el potencial eléctrico en el punto O debido a estas 3 cargas? Bien, haciendo la solución, va a ser necesario conocer las distancias precisamente hasta el punto O. Y más antes procedemos desde la carga 1, fíjense bien, hasta el punto O, esta distancia. Esta distancia, como ustedes notarán, va a ser el mismo radio R, ¿verdad? ¿No es cierto? Es el mismo radio R. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, aplicando la fórmula que ya la conocemos, de que el potencial eléctrico es igual a la constante K, la carga dividido entre la distancia. Entonces, aplicamos esta formulita y tenemos los datos correspondientes. La constante K, recordemos, está definida como 9 por 10 a la 9, unidades Newton por metro al cuadrado sobre coulomb cuadrado, ¿no? La carga 1, tenemos acá en los datos, es 4 nanocoulombs. El nano es equivalente a 10 a la menos 9, en este caso coulombs, ¿no es cierto? Y copiamos ese valor. Y dividimos la distancia R hasta el punto O, fíjense bien, es 0,1 metro, ¿no? Al hacer toda esta operación, ustedes también pueden hacer, si tienen una calculadora cerca, ¿no? Hagan esta operación, 9 por 10 a la 9, por 4 por 10 a la menos 9, y 9 por 8. 0,1. El resultado, jóvenes, va a dar 360 voltios. ¿Sí? Apaguen su micrófono, por favor, les rogaría. Están perjudicando a sus compañeros, ¿ya? Los que tienen prendido, por favor, les oigo. Bien. Por otro lado, también vamos a calcular el potencial eléctrico producido por esta carga 2 hasta el mismo punto O, ¿no es cierto? Donde también, en este caso, necesitamos conocer esta distancia. Esta distancia, como ustedes podrán darse cuenta, es la misma R, ¿no es cierto? Puesto que acá tenemos una forma circular, ¿no es cierto? En la fórmula que vamos a tener para hallar el potencial eléctrico por esta carga 2, precisamente es esta, potencial eléctrico en el punto 2, otra vez la constante K, ¿no es cierto? La carga 2 dividido en esta distancia R. Reemplazamos datos, la constante K, 9 por 10 a la 9, las unidades Newton por metro al cuadrado sobre coulomb cuadrado. Esta vez la carga 2, fíjense bien, tiene el valor de menos 2 nanocoulombs, acá está, menos 2 por 10 a la menos 9 coulombs, ¿no es cierto? Dividido entre la distancia, que es la misma de 0,1 metros.
Realizamos toda esta operación y el resultado, les repito, ustedes también pueden hacer, y si hay algún error en los resultados, me indican, por favor, vamos a corregir, ¿no es cierto? Es menos 180 voltios. Ustedes también háganlo, pueden comprobar, ¿sí? Bien, a continuación calculamos el potencial eléctrico producido por esta carga 3 hasta el mismo punto O. Y otra vez notamos de que la distancia donde está la carga 3 hasta el punto O es la misma distancia R, ¿no es cierto? Es para ello aplicamos esta formulita, potencial eléctrico en el punto 3, pero esta vez ya, bueno, vamos a tomar en cuenta la carga 3, ¿no? Entonces empezamos valores, 9 por 10 a la 9, acá están nuevamente sus unidades de la constante. Ahora en vez de la carga 3 vamos a, en los datos nos indica que es 1 nanocoulomb, ¿sí? Pero 1 nanocoulomb es 1 por 10 a la menos 9 coulombs. Y dividimos entre la distancia R, y esta distancia R nuevamente es 0.1 metros, ¿no es cierto? Y el resultado en este caso es 90 voltios. Les repito, ustedes también pueden ir comprobando. Y de esa manera, el potencial eléctrico total indicamos en este punto O, les repito, debido a estas tres cargas. ¿Cómo se obtiene? Se obtiene simplemente sumando, ¿no? O sea, el potencial eléctrico en este punto, si ustedes quieren potencial eléctrico en este punto, va a ser igual al potencial eléctrico producido por esta carga, más el producido por esta carga, y más el producido por esta otra carga. Y tomamos en cuenta esta relación, ¿no? Como ya tenemos conocido estos potenciales eléctricos, reemplazamos datos con sus signos, ¿verdad? Hacemos la operación respectiva y el resultado que nos da es 270 voltios. O sea que en este punto se va a tener precisamente el potencial eléctrico de 270 voltios, ¿no? Este es el resultado definitivo al cual queríamos llegar. Pero también hay que hacer notar de que el potencial eléctrico en este caso es un escalar, no es un vector, ¿verdad? Es como no es un vector, simplemente realizamos esta operación, esta suma, ¿no es cierto? Y el resultado se queda solamente con un número y su unidad. No es como lo hicimos cuando analizamos campo eléctrico. ¿Qué hacemos en campo eléctrico? Aparte de hallar estos valores, ¿no es cierto? ¿Qué hacíamos luego? Decíamos, vamos a trazar los vectores campo eléctrico, decíamos, ¿verdad? Y trazábamos los campos eléctricos con su magnitud, dirección y sentido. En este caso no. Ya también, esta es una suma, ¿no es cierto? Y ya se tiene el resultado. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes, vamos a aclarar estos conceptos. Por favor, apaguen su micrófono, les ruego. En caso contrario, voy a suspender la clase, jóvenes. Por favor, apaguen su micrófono. Por favor, les ruego. Bien, entonces vamos a ver otro ejemplo más donde hacemos notar el concepto del potencial eléctrico. A ver, acá coloco otro ejemplo, el cual vamos a definir de la siguiente forma. Indico, hallar el valor, diremos, el valor, indico de Q3, o sea, de la carga, en este caso indico Q3, ¿no es cierto? Para que el potencial, indico, el potencial, indico, en el punto A sea nulo. En el punto A sea nulo. Bueno, vamos a, en este caso, tomar en cuenta una figura de este tipo. A ver, represento un triángulo. Bueno, algo así más o menos. ¿No es cierto? A ver, de esta forma. Estoy hablando de un triángulo. ¿Sí? Y en ese triángulo voy a colocar las cargas, ¿no?
acá, bueno, fijo estos puntos, acá va a estar una carga, acá va a estar una carga y acá va a estar una carga, ¿no? Y este punto precisamente va a ser el punto, indicamos el punto A, ¿no es cierto? Entonces, repito, estas son las cargas que están colocadas, pero además voy a tomar en cuenta de que esta es una carga 1, esta es una carga 2, esta es una carga, indico 3. En cuanto a los signos, hago notar de que la carga 1 es positiva, la carga 2 es negativa, y la carga 3 en este caso también es, indico, positiva, ¿no es cierto? Además, estas distancias van a ser conocidas. De la carga 3 hasta el punto A, esa distancia va a ser conocida, ¿sí? También de la carga 1 hasta el punto A, esta distancia va a ser conocida, pero también va a ser conocida esta distancia entre la carga 1 y 2, y también la distancia entre la carga 2 y 3. Van a ser conocidas, ¿sí? Entonces, definiendo con los siguientes datos, ¿no es cierto? Indico que esta es la distancia R1, esta es también la distancia R1. Fíjense, esta distancia R1 voy a tomar en cuenta con la medida, indico, de 10 centímetros, ¿no? Esta R1 también acá va a ser 10 centímetros, o sea, estos lados son iguales, ¿no es cierto? Pero en cada distancia entre carga 1 y carga 2 vamos a tomar en cuenta de que sea de 6 centímetros, ¿no? Entre la carga 2 y la carga 3 también vamos a tomar en cuenta que sea una distancia, indicamos, de 6 centímetros. En otras palabras, esta distancia de 6 centímetros lo colocamos como distancia R. También esa distancia entre la carga 2 y la carga 3 definimos como R. ¿No es cierto? Ahora bien, para empezar la solución, vamos a dar a conocer, en este caso, algunos datos para este problema. Los datos que se conoce es de que la carga 1, es esta carguita que está en el lado izquierdo, como ustedes notarán, tiene una magnitud, indico, de 2 nanocoulombs. Nano, fíjense bien, en este caso es 10 a la menos 9, ¿no? Tal como hemos hecho acá en el anterior ejemplo, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿qué pasa con la carga 2? La carga 2 en este caso tiene, vamos a indicar, un valor de menos 8 nanocoulombs. Estos son los datos, ¿sí? Entonces repetimos la pregunta. Hallar el valor de esta carga Q3, el valor de esta carga no se conoce, ¿sí? Y precisamente eso hay que hallar. De Q3 para que el potencial, en este caso eléctrico, obviamente en el punto A, sea nulo, debido obviamente a estas tres cargas. Entonces, bajo esa condición, ¿cómo calculamos el valor de esta carga Q3? También haciendo la solución en este problema, ¿no es cierto? Vamos a proceder en este caso de la siguiente forma, ¿no? A ver, indicamos potencial eléctrico. Potencial, indico, eléctrico. Eléctrico, indico, ¿no es cierto? En punto A, el punto que nos muestra, ¿no? El punto, en este caso A, debido a la carga Q1. Acá indico debido, indico a Q1. ¿No es cierto? Entonces, para ello vamos a aplicar la formulita que ya conocemos de que el potencial eléctrico 1, en este caso va a ser igual a una constante K, la carga 1 dividida en este caso entre la distancia R1, ¿verdad? ¿No es cierto? Es decir, estoy tomando la constante K, la constante eléctrica, la carga 1, ¿no es cierto? Y la distancia R1 precisamente hasta el punto A, ¿verdad? Como está en función datos conocidos, reemplazamos datos, la constante K, recordemos, es 9 por 10 elevado a la 9 newton por metro cuadrado sobre el coulomb cuadrado.
multiplicamos por la carga 1, pues esa carga 1 es igual a 2 nanocoulomb, ¿verdad? Lo cual vamos a decir 2 por 10 elevado a la menos 9 coulomb. Y dividido nos indica esa distancia R1, pero R1 es 10 centímetros. Pero 10 centímetros equivalente en metros es igual a 0.1 metros. ¿De acuerdo? Bien, entonces realizamos esta operación. ¿Sí? Realizamos esta operación, 9 por 10 a la 9, multiplicado por 2 por 10 a la menos 9, y dividido entre 0,1. Y este resultado, como ya hemos analizado unidades, ¿no es cierto?, tiene que darnos en voltios. ¿Sí? ¿Cuánto sale, por favor? ¿Cuándo hacer esta operación? ¿Jóvenes? ¿Cuánto da? Y que sale 180. 180 voltios, ¿no? Sí. Sí. Ya, da 180 voltios. Los demás también pueden ir verificando ese valor. Ahora bien, también vamos a calcular por el otro lado el potencial eléctrico debido a la carga, en este caso 2, ¿no es cierto? Debido a la carga 2, de la siguiente forma, ¿no? Entonces acá decimos, a ver, indicaremos debido a la carga Q2, ¿no? A la carga indicamos en este caso Q2. Es decir, de esta carga que está acá en la parte central entre la carga 1 y la carga 3, ¿no es cierto? Precisamente desde este punto. Pero acá, fíjense bien, vamos a tener que hallar de manera separada esta distancia, ¿no? Desde el punto A precisamente, desde el punto A en este caso, o más bien, donde está la carga Q2 hasta el punto A, ¿sí? Esta distancia no la conocemos, llamaremos la distancia R2, ¿no? Entonces, la fórmula que vamos a aplicar en este caso es de que el potencial eléctrico debido a la carga 2 va a ser igual a la carga, o más bien a la constante K, la carga 2, ¿no es cierto?, dividido entre la distancia, en este caso R2, ¿sí? Esta constante la conocemos, la carga 2 es dato. Ahora, ¿cómo calculamos la distancia R2? Donde está la carga 2 hasta el punto A. Se puede calcular, ¿verdad? Por Pitágoras. Pitágoras, correcto. Conocemos este lado, acá hay un ángulo recto, ¿no? 90 grados. Entonces, acá decimos, hallando R2. Hallando decimos R2, ¿no es cierto? Si aplicamos Pitágoras, inicialmente vamos a tener, en este caso, tomando en cuenta distancias, ¿no? De que el R1 cuadrado va a ser igual directamente a la R al cuadrado, ¿no es cierto? Más, en este caso, el R2 al cuadrado, ¿verdad? Se está de acá despejando R2, ¿no es cierto? Vamos a tener de que esto es igual a R1 cuadrado menos el R, ¿no? Al cuadrado. Y todo en una raíz cuadrada. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, este R2 va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la R1, pero ese R1 es equivalente a 10 centímetros, ¿no es cierto? 10 centímetros, elevamos al cuadrado, ¿verdad? Menos la distancia R, acá está la R, ¿no? 6 centímetros, pero 6 centímetros también elevado al cuadrado. Todo en una raíz cuadrada, ¿no? Y de acá vamos a obtener un resultado, ¿sí? Haciendo operaciones, no sé si están de acuerdo conmigo, es 8 centímetros. Sí, está bien. ¿Ya? Entonces, Sí. en este valor ya podemos calcular el potencial eléctrico debido a esta carga. Decíamos entonces, por lo tanto, reemplazar esta formulita, ¿no? El potencial eléctrico 2 va a ser igual a 9 por 10 elevado a la 9 Newton por metro cuadrado sobre el Coulomb cuadrado, la carga 2, pero la carga 2 nos indica que es menos 8, nano. Al decir nano, 10 a la menos 9, ¿no es cierto? En coulombs, ¿verdad? Y dividido entre la distancia R2, esa distancia ya la tenemos calculada, 8 centímetros.
el 8 centímetros en este caso es equivalente también a 0,08 metros, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí, Inge. Ya, ¿cuánto da este valor haciendo operaciones? No sé si están de acuerdo conmigo. Menos 900 voltios, ¿verdad? ¿Sí? Sí, sale, Inge. Ya. Por si acaso voy verificando los demás alumnos, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿pero qué pasa ahora para la carga Q3? ¿No? Aquí indico entonces, decimos a la carga indicamos en este caso Q3, ¿no? Se divide esta carguita. Pasa el potencial eléctrico hasta el punto, en este caso, A. Entonces, fíjense, lo que podemos hacer es colocar nuevamente acá el potencial eléctrico, 3, debido a esta carga precisamente, 3, ¿no es cierto? Y vamos a tener la relación de la constante K, esta vez la constante, o más bien la carga 3, dividido, la distancia de la carga 3 hasta el punto A es también R1, ¿verdad? Es acá colocado en este caso R1. ¿Sí? Ahora, esta carga Q3 es la incógnita. ¿Cómo calculamos esa carga Q3? Entonces, esta carga Q3, ¿no es cierto? Podemos calcular de qué manera. Empezamos datos más antes. ¿Sí? Acá colocamos entonces potencial eléctrico en 3, ¿no es cierto? La constante K, ya sabemos que tiene un valor de 9 por 10 elevado a la 9, 9 por 10 elevado a la 9, Newton metro cuadrado sobre el coulomb cuadrado, ¿verdad? Vamos a multiplicar en este caso por la carga 3, ¿no es cierto? Especialmente no la conocemos, ¿verdad? Y vamos a dividir entre la distancia R1. Y esa distancia R1 nuevamente es 0.1 metros, ¿verdad? ¿No es cierto? Hablamos de 0.1 metros. ¿Sí? Bien. Acá ustedes notarán de que analizando unidades, ¿no es cierto? Acá metro del denominador se simplifica con el metro del numerador. Nos va a dar Newton por metro. Y Newton por metro sabemos que es el Joule. Y dividido en este caso entre el coulomb. Pero Newton por metro, ¿no es cierto? Dividido un coulomb es el voltio, ¿no ve? O sea, la unidad acá que vamos a tener va a ser voltio sobre coulomb. ¿Se dan cuenta? Entonces, de acá, haciendo esta operación, vamos a tener, ¿no es cierto? Acá mismo colocó, fíjense, 9 decimos por 10, ¿no es cierto? Pero esta vez va a ser elevado a la 10, ¿no ve? ¿Sí? Elevado en este caso a la 10. Ahora, ¿con qué unidades? Pero además, multiplicado por la carga Q3, que es la incógnita, ¿no es cierto? Multiplicado por la carga Q3, y va a estar en unidades de voltio, ¿no es cierto? Voltio sobre coulomb. ¿Sí? Porque de acá sobra un coulomb, ¿no ve? Estamos tomando en cuenta precisamente aquello. ¿Sí? Bien, entonces el potencial eléctrico 3 está dado por este valor. Ahora, aplicando la condición, fíjense, nos dice para que el potencial eléctrico, en este caso en el punto A, sea, nos indica nulo. Entonces, para que el potencial eléctrico, indicamos acá, para que el potencial eléctrico, decimos, eléctrico, ¿no es cierto? En el punto A sea nulo, en el punto, decimos en este caso más bien, en el punto A decimos sea nulo. Entonces, ¿qué operación vamos a realizar en este caso? Fíjense, la operación que vamos a realizar es directamente, acá voy a continuar, vamos a sumar todos los potenciales, ¿no? Es decir, fíjense,
potencial eléctrico 1 más potencial eléctrico 2 más potencial eléctrico 3, y esto va a ser igual a 0. ¿No es cierto? Pues repito, en el punto, en este caso A. Pero como tenemos calculado estos potenciales eléctricos, ¿no es cierto? Por ejemplo, la B1 hemos obtenido, acá está, 180 voltios, ¿no? La B2, ¿dónde está la B2? Acá está, hemos obtenido, acá está, ¿no? Hemos obtenido menos 900 también voltios, y sumamos más potencial eléctrico 3. Pero la 3, fíjense, tenemos, ¿no es cierto? 9 por 10 elevado, en este caso a la 10, ¿verdad? La carga, en este caso 3, ¿no es cierto? Pero en unidades de voltios sobre Coulomb. Y siguiendo esta definición, esto va a ser igual a 0. ¿Está correcto? Ahora sí, la carga Q3 ya podemos despejar, ¿no? Despejando esta carga Q3, a ver, ¿qué vamos a tener? Inmediatamente 900 y 180 van a pasar a otro lado con signo cambiado, ¿verdad? Entonces la operación que vamos a tener va a ser, en este caso, 900 voltios menos 180 voltios, ¿verdad? Y vamos a dividir, en este caso, indicamos entre 9 por 10 a la 10, ¿no es cierto? Estoy copiando este valor, como Q3 estamos despejando, y acá también voltios sobre Coulomb va a pasar al denominador, ¿no? Pues en este caso, voltios, simplemente como ve, voy a escribir, ¿no es cierto?, entre Coulomb. ¿De acuerdo? Entonces, esta carga 3 expresada de esta manera resulta de despejar la carga 3 precisamente. Esta carga 3 estamos despejando, ¿no es cierto? Y nos da esta expresión, ¿verdad? Ahora, si analizamos unidades, fíjense, tenemos voltio en el numerador y voltio sobre Coulomb en el denominador. Por lo tanto, se va a simplificar en este caso los voltios, ¿no? Y haciendo extremos y medios, Coulomb va a subir al numerador, ¿sí? Pues por lo tanto, acá vamos a tener, ¿no es cierto? Precisamente el resultado va a estar en Coulomb. ¿De acuerdo? ¿Cuánto da ese resultado? No sé si coinciden conmigo, 8 por 10 elevado a la menos 9 coulombs. ¿Está correcto? ¿Sí? O también lo cual sería equivalente a decir 8 nanocoulombs, ¿no? ¿No es cierto? Ese va a ser el resultado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es la forma de poder analizar este ejemplo. Les repito, donde acá tenemos 3 cargas, ¿no es cierto? Una de ellas es desconocida y queremos saber, en este caso, o queremos hallar más bien el potencial eléctrico en este punto A, ¿no? ¿No es cierto? Pero la condición es, ¿cuál debe ser el valor de la carga 3? Dice, ¿no es cierto? Para que el potencial eléctrico en el punto A sea nulo. Esa es la pregunta, ¿no? Y este valor de la Q3 entonces debe tener el valor de, en este caso, 8, perdón, es positivo, ¿no? Perdón, acá estamos, ¿no? Acá está, este es el resultado. Estoy confundiendo con más abajo, que son datos. ¿De acuerdo? Bien, bueno, de esta manera entonces, les repito, analizamos el concepto del potencial eléctrico, ¿no es cierto? Lo cual también está relacionado, en este caso, con la constante K, que es la constante eléctrica, ¿no es cierto? Y también participa la distancia y también, obviamente, la carga, ¿no? Hasta el lugar donde se quiere saber el potencial eléctrico. Bien, vamos a ingresar ya a la parte del concepto, coloco acá el condensador, ¿no?
un condensador precisamente se hace notar, en este caso, el campo eléctrico, ¿no es cierto? Entonces, donde vamos a tomar en cuenta de que este es el condensador, dibujo de esta forma, son dos plaquitas generalmente, ¿no es cierto? Representamos de esta forma. Son dos placas paralelas, ¿no? Esta placa está cargada con una carga positiva y esta otra carga está con una carga, indicamos, negativa. Lo cual, en este caso, indica de que en este lado, o en esta cara, si ustedes quieren, se va a cargar todo positivo, positivo. Esta no se carga todo negativo, negativo. ¿Sí? Además, también el campo eléctrico, en este caso, se va a dirigir del lado positivo al lado, en este caso, negativo. Este es el campo eléctrico, ¿no? O sea, la E, el cual hemos definido la clase pasada. Ahora, si esta es la placa A, ¿no es cierto? Y esta es la placa B, ¿verdad? Entonces, en este caso, el potencial eléctrico entre las dos plaquitas, ¿no? Se hace notar con el VAdB, ¿no? O sea, el potencial eléctrico entre las placas A y B se hace notar precisamente con el potencial eléctrico entre las placas, en este caso A y B, ¿no? Pero además, también esta distancia, fíjense bien, acá mismo lo voy a representar, esta distancia entre estas dos plaquitas, ¿no es cierto? Esta distancia de acá, fíjense bien, representamos con la distancia, en este caso, llamamos L. ¿Sí? Ahora bien, la capacidad, indicamos, su capacidad, digamos, su capacidad, indicamos, de este condensador, se define con la letra, en este caso C, ¿no es cierto? Se presenta, en este caso, con la carga Q, ¿no? Dividido entre el potencial eléctrico entre los puntos, en este caso, A y B. ¿No es cierto? Ahora, si hablamos de unidades, fíjense, ¿qué pasa con las unidades? Sus unidades, en este caso, si hablamos de carga sobre potencial eléctrico, va a ser igual a Coulomb, ¿verdad? ¿No es cierto? Va a ser igual a Coulomb, pero en este caso va a ser a Coulomb sobre voltio, ¿no? Es igual a Coulomb sobre voltio. Y Coulomb sobre voltio directamente es el faradio, el cual se simboliza generalmente con la letra, en este caso, F. ¿No es cierto? Entonces, de esa manera vamos representando esta primera formulita. Bien, jóvenes, como se va acabando el tiempo, ¿no es cierto? Vuélvanse a conectar al mismo enlace dentro de 10 minutos para continuar. Y vamos a ver conceptos, algunos conceptos más, en este caso, del condensador. ¿Sí? Bien, un descanso de 10 minutos, jóvenes, y volvemos. Gracias.